¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial, la IA generativa en particular, en el mercado laboral latinoamericano? Porque es un tema que, con los avances tan rápidos que estamos viendo, se vuelve cada vez más urgente. Totalmente. Para profundizar en esa pregunta, nos hemos sumergido en un documento de la OIT, el Documento de Trabajo número 121, que se titula, y acá me voy a permitir leer el título en inglés porque es bastante específico, Buffer or Bottleneck, Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America. Un título largo, sí, pero que ya nos da algunas pistas. Lo escribieron Pawik Marek, Hernán Winkler y Santiago Garganta y se publicó en julio de 2024. Un estudio que me parece importante porque, si lo pensamos, la mayor parte de las investigaciones sobre el impacto de la IA generativa se han centrado en las economías de altos ingresos. Faltaba un análisis que abordara específicamente el contexto de los países en desarrollo, como los de América Latina. Exacto. Y eso es lo que busca este documento. Analizar la exposición del mercado laboral latinoamericano a la IA generativa y el papel que juega la brecha digital en todo esto. Nosotros, en este Deep Dive, vamos a intentar extraer las ideas principales de este estudio y presentarlas de forma clara y concisa. Perfecto. Entonces, empecemos por lo principal. ¿Qué nos dice este estudio sobre la exposición general a la IA generativa en la región? ¿De qué magnitud estamos hablando? Bueno, el hallazgo principal es que entre un 30 y un 40% del empleo en América Latina y el Caribe está expuesto, de alguna manera, a la IA generativa. Y hay que destacar que esta exposición está relacionada con el nivel económico de los países. Los países de mayores ingresos dentro de la región tienden a tener una mayor exposición. O sea que no estamos hablando de un fenómeno marginal, sino de algo que podría afectar una parte importante de la fuerza laboral. Y acá, ojo, que afectar no significa necesariamente destruir empleos. Puede haber transformación, cambio en las tareas. Claro, es importante hacer esa distinción. No es solo una cuestión de si la IA va a dejar a la gente sin trabajo, sino de cómo va a cambiar la forma en que trabajamos. Y en ese sentido, el estudio distingue diferentes tipos de exposición a la IA. No. Sí, básicamente identifica tres categorías. Primero, el potencial de automatización. Acá hablamos de trabajos que podrían ser completamente reemplazados por la IA. Pero ojo, este potencial es relativamente bajo. Se estima que solo entre un 2 y un 5% del empleo total, dependiendo del país, podría ser automatizado completamente. Y un dato interesante es que los trabajadores más jóvenes y las mujeres tienden a enfrentar una mayor exposición a la automatización, especialmente en sectores como finanzas, seguros y la administración pública. Eso nos da una primera idea de quiénes podrían verse más afectados por la sustitución de puestos de trabajo. ¿Y qué pasa con la segunda categoría? La segunda categoría es el potencial de aumento, o sea, trabajos en los que la IA podría complementar y mejorar las tareas realizadas por los trabajadores. Y este potencial es significativamente mayor que el de automatización. Se estima que entre un 8 y un 14% del empleo en los países analizados podría verse aumentado por la IA. Sectores como la educación, la salud y los servicios personales muestran un alto potencial de aumento. Y un dato a destacar es que este potencial está distribuido de forma más equitativa entre géneros y grupos de edad, a diferencia de lo que vimos con la automatización. O sea, que la IA no viene necesariamente a quitarnos el trabajo, sino que en muchos casos podría ayudarnos a hacerlo mejor. Pero claro, mencionaron una tercera categoría que llamaron la gran incógnita. ¿A qué se refiere eso? Exactamente. Esa tercera categoría, que abarca entre un 14 y un 21% del empleo, se refiere a trabajos en los que el impacto de la IA es más incierto. Podría ser tanto automatización como aumento, dependiendo del avance tecnológico y de cómo se implementan las aplicaciones de IA. Sectores como el comercio minorista, el comercio en general, la hotelería y la gastronomía tienen una alta exposición en esta categoría. Es una zona donde el futuro todavía es incierto. Una zona gris, digamos. Y claro, el título del documento ya nos habla de la brecha digital. ¿Qué papel juega esta brecha a la hora de aprovechar o de mitigar los efectos de la IA en el mercado laboral? Bueno, este es un punto clave del estudio. Lo que se ve es que el acceso a las tecnologías digitales es una barrera importante para que los beneficios de la IA se materialicen en la región. Es decir, puede haber un trabajo con alto potencial de aumento, pero si el trabajador no tiene acceso a las herramientas digitales necesarias, ese potencial no se va a poder aprovechar. Claro, es como tener un auto de carreras, pero no tener dónde correrlo. ¿Hay alguna forma de cuantificar ese impacto? Porque decir que es una barrera importante suena un poco abstracto. Sí, el estudio lo cuantifica, y los números son preocupantes. Casi la mitad de los trabajos con potencial de aumento se ven limitados por la falta de uso de tecnologías digitales en el lugar de trabajo. Concretamente, se estima que alrededor del 44% de las mujeres y el 50% de los hombres en trabajos con potencial de aumento no tienen acceso a una computadora en su trabajo.
y este impacto es aún mayor en los países más pobres de la región. Casi la mitad. Es mucha gente la que se está perdiendo la posibilidad de beneficiarse de la IA por no tener acceso a lo básico. Exactamente. El estudio estima que hay aproximadamente 17 millones de trabajos en los 16 países del CETLAC, analizados en Palantir. Para que se ubiquen, el CETLAC es una base de datos que permite comparar información socioeconómica de distintos países de América Latina. Bueno, 17 millones de trabajos, de los cuales unos 7 millones son ocupados por mujeres y 10 millones por hombres, que podrían experimentar aumentos de productividad gracias a la IA, pero no lo van a poder hacer por falta de infraestructura digital. Una pérdida de potencial enorme. Para que quede más claro, ¿podrían darnos algunos ejemplos concretos de trabajos en cada categoría y cómo el acceso, la falta de acceso a una computadora hace la diferencia? Por supuesto. En el caso de la augmentación con acceso a computadora, podemos mencionar a los docentes, a los profesionales del ámbito legal, social y cultural, a los empleados que se dedican al registro numérico y de materiales, a los profesionales de la salud, a los técnicos en información y comunicación, especialmente en países de mayores ingresos, y a algunos ensambladores, también en países de mayores ingresos. Todos estos trabajadores podrían, por ejemplo, utilizar herramientas de IA para mejorar su eficiencia o la calidad de su trabajo. Y en el otro extremo, ¿qué pasa con los trabajos con potencial de aumento pero sin acceso a computadora? Bueno, ahí entran, por ejemplo, los trabajadores de servicios personales, los recolectores de residuos, los ensambladores en países de menores ingresos y la mayoría de los docentes en países de menores ingresos. Pensemos, por ejemplo, en un asistente de salud a domicilio que podría beneficiarse de un software de programación impulsado por IA, o en un recolector de residuos que podría usar un sistema de seguimiento y optimización de rutas basado en IA. Pero sin acceso a la tecnología, esas mejoras no se pueden implementar. Incluso hay herramientas de diagnóstico asistido por IA que podrían ser muy útiles para algunos ensambladores. Se ve clarísimo cómo la falta de infraestructura digital limita las posibilidades. ¿Y qué ejemplos hay en la categoría de la gran incógnita y en la de automatización? En la gran incógnita con acceso a computadora están, por ejemplo, los profesionales y asociados en negocios y administración, los técnicos en información y comunicación, los empleados de atención al cliente, los empleados administrativos y los gerentes de hotelería, comercio minorista y otros servicios de administración. Los técnicos en información y comunicación, los empleados de atención al cliente, los empleados administrativos y los gerentes de hotelería, comercio minorista y otros servicios. Acá la IA podría tener un impacto en cosas como el análisis de datos complejos, la gestión logística o la atención al cliente. Y en cuanto a la automatización con acceso a computadora, el estudio menciona principalmente las ocupaciones administrativas. Para terminar, ¿qué relación encontraron entre los niveles de ingresos y la exposición a la IA entre los trabajadores que ya usan computadoras? ¿Es una situación que se va a mantener así o podríamos ver cambios a medida que las herramientas de IA se vuelvan más accesibles y se orienten a otro tipo de tareas? Lo que se ve es que la mayoría de las ocupaciones con mayor exposición a la IA están en los niveles de ingresos medios y medio altos. Las ocupaciones de bajos ingresos, en cambio, muestran una exposición directa menor, al menos por ahora. Esto sugiere que, al menos en una primera etapa, los efectos de la IA se van a sentir más en los trabajos que ya tienen salarios relativamente altos y que requieren un mayor nivel de calificación. Entonces, ¿cuál sería la principal conclusión de todo esto? ¿Por qué debería importarle esto a alguien que nos esté escuchando? La conclusión principal es que hay una tensión. Por un lado, la IA generativa tiene un enorme potencial para aumentar la productividad en América Latina y el Caribe. Pero, por otro lado, la brecha digital es un freno muy importante para que ese potencial se concrete. Y si bien el riesgo de automatización existe, es menor de lo que se suele pensar y se concentra en ciertos grupos y sectores. Y para cerrar este deep dive, ¿qué pregunta les dejaríamos a nuestros oyentes para que sigan pensando en ese tema? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, la pregunta sería: ¿qué inversiones estratégicas y qué medidas políticas son necesarias para que los países de América Latina puedan cerrar la brecha digital y lograr que la IA generativa se integre de forma más equitativa y productiva en sus economías? Los invitamos a pensar no solo en la adopción individual de la tecnología, sino también en los cambios sistémicos que se necesitan. Una pregunta que da para mucho debate. Los dejamos con esa inquietud. Hasta la próxima.